pues Power Platform es una, como su nombre indica, plataforma, es una suite de herramientas dentro de lo que es el marco de Microsoft 365, que a su vez es una suite de herramientas más grande aún. Si Microsoft 365 es la suite de herramientas de colaboración empresarial, ¿vale? Donde tenemos SharePoint, Teams, donde tenemos OneDrive, donde tenemos todas estas diferentes aplicaciones que nos permiten colaborar y trabajar en conjunto con nuestros compañeros y con nuestras compañeras dentro de una organización, pues Power Platform sería esa herramienta o ese conjunto de herramientas que nos permiten customizar y personalizar más allá de lo que nos da Microsoft dentro de Microsoft 365. Son este tipo de herramientas que no tratan sobre el contenido en sí, sino que tratan de cómo generar ese contenido, cómo tratar esa información y cómo personalizar todo ese funcionamiento a los requerimientos específicos de nuestra empresa. Por ello, todas estas aplicaciones lo que van a permitir, en principio, es generar pues todo tipo de aplicaciones de uso interno específico de nuestra organización. ¿Cuáles son? Bueno, pues dentro de este paraguas llamado Power Platform, que además una de sus grandes ventajas, dentro de muchas, es que es una plataforma de low code, es una plataforma que nos permite generar todo este tipo de aplicaciones, desde chatbots, aplicaciones pues como podría ser un CRM, como podrían ser automatismos a nivel de escritorio, a nivel online, informes, bueno, pues todo esto lo podemos generar dentro de un entorno low code, un entorno en el que no tenemos que ser grandes expertos en la programación tradicional, sino que se va a basar más en herramientas que se pueden configurar y aplicar desde la interfaz, por lo cual son muy accesibles a todo aquel que quiera adentrarse en este mundo. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos disponibles? Bueno, hoy vamos a hablar mucho de Power Apps, ¿vale? Y también vamos a hablar de Power Automate, pero hay una serie de herramientas como pueden ser Power BI, que es la herramienta por excelencia para el consumo de informes y para la gestión de visualizaciones y de consumo del dato. Luego tendríamos las mismas Power Apps, que son pues aplicaciones personalizadas creadas mediante el low code de acceso web y totalmente responsivas si queremos desarrollarlas de esa forma para poder consumirlas también, por ejemplo, desde móvil. Tendríamos Power Automate, que son pues una herramienta que nos permite generar automatismos de todo tipo, ¿vale? Automatismos que pueden ser programados a lo largo del tiempo, que se pueden ejecutar gracias a una llamada de uno de nuestros programas o gracias a que se desata un disparador dentro de una de las aplicaciones del mismo entorno de Power Platform. Bueno, nos deja para mí me parece que para empezar es una de las mejores herramientas porque permite tener resultados muy rápidos, ya que los automatismos, cuando los conocemos y cuando sabemos un poco de nuestra labor, pues es muy fácil automatizar pues cargas en un Excel o que se dispare una notificación cuando hacemos determinada acción o cuando nos llega determinado correo. Y esos son elementos que en todas las empresas existen, ¿no? Y luego finalmente tendríamos Power Virtual Agents, que básicamente es la herramienta para generación de chatbots de Power Platform, ¿vale? Los chatbots son una herramienta muy, muy útil a la hora de entregar información de forma automatizada y además pues está totalmente eh, relacionado con el uso, por ejemplo, también de Power Automate, y estas herramientas entre sí se comunican de forma muy sencilla y nos permiten además ampliar las funcionalidades que tendría una de ellas con el uso de todo el entorno. Y por debajo, detrás de todo esto, de estos buques insignia de aplicaciones, hay una serie de elementos que alimentan y sirven de sustento a estas aplicaciones, como por ejemplo Dataverse, que Dataverse es la base de datos que tiene Microsoft de low code, es una base de datos muy sencilla de administrar y que sirve por defecto como el origen de datos para, por ejemplo, Power Apps, Power Automate, Power BI. Que no significa que estas herramientas no pueden utilizar otros orígenes de datos, pero dentro de nuestra suite, dentro de este conjunto de herramientas, tenemos nuestra propia base de datos también dentro del amparo del low code. Tenemos Power Pages para pues toda la parte de mostrar esos datos o trabajar con esos datos de Dataverse de forma externa mediante una página web. Tenemos lo que nos vamos a centrar hoy, que es el iBuilder, que es esa a su vez suite de modelos de inteligencia de datos o de inteligencia artificial para trabajar esos datos dentro de Power Platform. Y también tenemos pues otros elementos como podría ser PowerFX, que es ese lenguaje unificado de low code
que vamos a poder utilizar dentro de estas herramientas, ¿vale? Un lenguaje muy enfocado a las funciones, a simplemente pues, desarrollar funciones como haríamos en cualquier lenguaje de programación, pero vamos a ver que dentro de las herramientas de low code, ese nivel de programación es muy sencillo y más aún teniendo en cuenta de que para toda la Power Platform se está tendiendo a esa unificación mediante PowerFX. Y esto sería un poco la introducción a lo que es la Power Platform. Vamos a continuar. Vamos a tratar de aquellos temas que son realmente relevantes para nosotros en esta charla. El primero, Dataverse. Esa base de datos de low code, antiguamente llamada Common Data Service, que sirve para simplemente almacenar y estructurar nuestros datos empresariales. Ya nos los traigamos desde otros orígenes o simplemente utilicemos nuestras aplicaciones generadas para almacenarlos directamente. ¿Vale? Va a ser ese cajón unificado donde vamos a migrar todos nuestros datos y vamos a empezar a trabajarlos de una forma estructurada y sobre todo de muy fácil gestión, ¿vale? Gracias a esa filosofía low code. Model Driven Apps, ¿vale? Para hablar de Model Driven Apps, primero tenemos que hablar de Power Apps. Power Apps, como decía anteriormente, es la herramienta para generar herramientas por antonomasia dentro de Power Platform. Es la herramienta que nos permite, por así decirlo, generar aplicaciones. Estas aplicaciones se dividen en dos. Tenemos las aplicaciones basadas en modelos, que son estas, Model Driven Apps, y las Canvas Apps. Las Model Driven Apps se difieren en las Canvas Apps en contra de las Canvas Apps, en que las Model Driven Apps están enfocadas en el dato, en esos datos que además vamos a guardar en Dataverse. ¿Por qué digo esto? Las Model Driven Apps lo que quieren o lo que buscan es dejar el dato por una parte y centrarnos en cómo trabajamos ese dato y no en cómo se visualiza. Todas las Model Driven Apps van a tener una serie de controles estandarizados y una serie de visualizaciones y una forma de trabajar conjunta para todas sus aplicaciones. Todas se van a parecer mucho. Ese es el gran leitmotiv de las Model Driven Apps. Están basadas en el dato, no en la funcionalidad en sí. Por lo cual todas se parecen mucho y son muy intuitivas de utilizar y se enfocan en grandes cantidades de datos, por norma general almacenados en Dataverse, aunque no únicamente. Por otro lado, las Canvas Apps lo que nos permitirían es conseguir un alto grado de customización. Vamos a poder desarrollar por completo la interfaz. Pero precisamente por ese gran nivel de desarrollo, pues se tarda mucho más en hacerlas y no están enfocadas en un desarrollo tan rápido y tan centrado en el dato, sino más en la experiencia de uso. ¿Vale? Hoy nos vamos a centrar en las Model Driven Apps, ya que lo que es la integración de iBuilder con Canvas Apps es mucho más potente, es mucho más directa que con las Model Driven Apps. Pero sin embargo, las Model Driven Apps son mucho más rápidas de hacer. Así que en unas aplicaciones que están enfocadas en el dato, qué mejor que alimentarnos de esos datos con iBuilder para poder sacarle todo el partido posible a la inteligencia artificial. Ese es un poco el leitmotiv de esta charla. Y finalmente, el iBuilder. iBuilder es una solución que nos permite utilizar una serie de modelos preconcebidos dentro de una serie de